tres cosas que hacemos aquí es que creemos que solos no podemos. Por eso venimos aquí. El que cree que solo puede, que es el llanero solitario, es el único que creía que podía. Pero todos los demás decimos, yo solo no puedo. Segundo, lo segundo que hacemos es que con la ayuda de Dios sabemos y creemos que todo es posible. Que todo lo vamos a poder resolver si Él nos ayuda y si lo dejamos en manos de Él, sabemos que lo vamos a poder resolver, que vamos a poder tener la respuesta, que vamos a poder hacer el cambio. Y tercero es que si nosotros estamos dispuestos a dejar las excusas a un lado, entonces es inevitable, repite conmigo, inevitable. Es inevitable que seas transformado. Si tú dejas las excusas a un lado, es dejar tus argumentos, tus ideas, todo lo que tú tienes acá, es inevitable que puedas ser transformado. Y yo creo que si estamos aquí es porque queremos ser transformados, ¿sí o no? Sí. Porque todavía necesitamos ser transformados. Dice la palabra de Dios que no cabe vino nuevo en odres viejos o en buenos viejos. Y esta palabra viene porque el vino, cuando empieza a fermentarse, empieza a hacer una reacción, la uva empieza a hacer una reacción, empieza a fermentarse y empieza entonces a crecer, a expandirse. Se expande la uva. Y cuando se está expandiendo la uva, entonces empieza a apretar lo que está ahí. O sea, hoy en día tú puedes ir a cualquier lugar donde produce vino y vas a ver que se puede hacer con acero inoxidable, que se puede hacer con concreto, pero en aquel entonces se hacía con cuero de animales. Entonces el cuero de animales lo metía en el vino y ahí es donde se fermentaba y salía el vino. Y cuando se usaba por mucho tiempo, ese cuero se convertía en algo duro y ya no caía el vino nuevo, porque el vino nuevo lo metían, entonces se iba a expander, y cuando se iba a expander lo iba a tronar, ¿sí? Y Jesús explica todo esto porque nos está diciendo: yo no puedo hacer algo nuevo en ti, yo no puedo hacer que seas transformado, yo no puedo hacer que tú tengas las ideas diferentes, que tú caminas distinto, porque entonces necesitas tú también ser una nueva criatura, porque no va a caber ahí, no lo puedes retener. Entonces es importante que nosotros seamos una nueva criatura para poder recibir eso. Es cuando decimos: estoy dispuesto a ser transformado. Repite conmigo: estoy dispuesto a ser transformado. Estoy dispuesto a ser transformado. Mira, en Japón hay una técnica que se llama kintsugi. Y resulta que en Japón hay unos artesanos de cerámica que es muy cara esta cerámica, muy cara. Y esta cerámica, cuando la hacen, yo no sé si has visto esa cerámica que traen de repente de Asia, de China, de acá. La cerámica japonesa es muy cara también. Son unos artistas. Y esta cerámica que hacen preciosa y que la gente la compra para tenerla guardada en un lugar, así en una pared, en algún lado, o para usarla en momentos especiales. Cuando esta cerámica se quiebra, cuando a alguien se le cae y la rompe y se quebró, y que dices: ¿para qué te invité a mi casa, no? Agarra a tu niño, ¿para qué estás aquí, no? Pero cuidado con la cerámica, pues ¿para qué la compraste, no? Se quiebra esa cerámica. Y este arte de estos japoneses, kintsugi, lo que hace es que toman la cerámica pieza por pieza y le empieza a embonar para volver a hacer esa taza, ese jarrón, aquello que era antes, pero lo hace con polvo y con resina y con polvo de oro. Escucha eso, de oro. Y entonces la empieza a marcar, y lo importante y lo más interesante de esa cerámica es que queda marcado las huellas por donde fue quebrada. Y queda resaltada, pero ahora con un listón de oro. Y esa cerámica ahora vale más, como 10 veces más de lo que costaba antes. ¿Sabes? Así es Dios. Nos agarra a nosotros, somos una creación de Dios. Pero a veces pasamos por procesos difíciles, donde somos quebrados. Y quizás pasamos por un lugar donde perdimos la familia, donde perdimos la salud, donde perdimos una amistad, donde no tuvimos un papá, donde nos dolió perder un trabajo, donde nos dolió que alguien nos traicionara, y somos quebrados.
Pero cuando nos agarra Dios, nos agarra, nos toma. Y eso que en un momento dolió, lo empieza a cubrir de tal manera que ahora es con un listón de oro. Y se ve, pero ahora vales más. ¿Sí? ¿Sabes? De eso se trata. Estamos viendo promesas de parte de Dios. Y yo creo que todos en algún momento hemos pasado por alguna situación difícil, que todavía estamos pensando en que sea restaurado eso, que sea restaurada la pieza, que sea otra vez sellada. Y esa parte de la vida, yo te quiero decir que es un momento en el cual debemos poderlo demostrar. ¿Por qué? Porque mi testimonio, mi pasado, mi experiencia, lo que yo viví, Dios lo tomó y lo pudo juntar, y hoy lo hace, y ahora soy una mejor pieza de cuando fui criado al inicio. ¿Sí? ¿Sí me estoy explicando aquí? ¿Sí? ¿Sí? Entonces tú eres una mejor pieza. Dile a la persona al lado, tú eres una mejor pieza. Se te nota el oro. Algunos tienen un chorro de oro por todos lados. Fueron tan quebrados que no manches. O sea, se ve que fuiste muy quebrado, compa, pero otros también por ahí lo traen, ¿no? Yo quiero decirte algo. Esta noche, yo quiero presentarte, que todo el mundo lo conocemos, que nos va a compartir el día de hoy, una persona que fue quebrada, que también fue quebrada como tú, que también pasó por un proceso y procesos como tú, que a lo mejor estás pasando por un proceso, que también él pasó por un proceso, pero te voy a decir algo: Dios es bueno. ¿No sabes que Dios es bueno? Y una promesa de parte de Dios es que Dios te restaura todo. Dios te restaura todo. Dios te restaura todo. Aquello que tú en algún momento pensaste que perdiste, Dios lo restaura. Aquello que en algún momento pensaste que jamás ibas a volver a alcanzar, Dios te lo trae a tus manos. Aquello que en algún momento pensaste que jamás ibas a ver en tus ojos, Dios lo pone frente a ti. Que Dios es bueno. Y Dios ha sido bueno con Pompeyo. Por favor, Pompeyo, pásale para que nos comparte un poco de esto. Dale un aplauso a Pompeyo, por favor. Mira que sí hemos sido perdonados, ¿verdad? Chicos, buenas noches. Buenas noches, es un privilegio estar aquí con ustedes. La verdad que cuando me dio la oportunidad, Juan Carlos, de hablar un poquito acerca de lo que es el quebrantamiento, de lo que es la restauración, pero sobre todo cuando es la restauración fabricada o reestructurada en base a una promesa de Dios. Esa es la gran diferencia. ¿Sí? Juan Carlos hablaba de restauradores. Hay restauradores normales que te restauran una pieza no tan valiosa, pero hay restauraciones muy valiosas que solo es necesario y se requiere de la mano de Dios. Él es el único que tiene la posibilidad de restaurar lo quebrado. Y yo les quiero platicar un poquito. Bueno, antes de eso, promesa. ¿Qué es promesa? Promesa es algo que tú has decidido hacer a costa de lo que sea. El valor es infinito cuando haces una promesa. De hecho, en el matrimonio te casas por recibir y no es una promesa, es un contrato. Pero cuando te casas ante Dios, tú automáticamente estás haciendo una promesa. Y en teoría, la promesa es inquebrantable. Y si Dios nos hizo a imagen y semejanza de Él, quiere decir que las promesas de Dios son inquebrantables. Y nosotros debemos hacer nuestras promesas inquebrantables. Y es increíble que en la Biblia, en nuestro manual de vida, hay más de 7,000 promesas que Dios nos ha dado. Lo acaba de decir el pastor Héctor. Dios, desde antes de que estuviéramos en el vientre de nuestra madre, ya tenía un propósito en tu vida y en mi vida. Desde antes de que fuéramos criados. Y desde antes de eso, Dios ya había estipulado más de 7,000 promesas para cada uno de nosotros. Y yo me pregunto, ¿por qué, si tenemos tantas promesas inquebrantables de parte de Dios, por qué andamos dando lástima?
Y lo digo por mí. ¿Por qué nos metemos en tantos problemas? ¿Por qué no nos guiamos y por qué no vivimos conforme a las promesas de Dios? Y es porque no las conocemos. Dice la palabra de Dios, dice que el pueblo perece por falta de conocimiento. ¿Qué quiere decir eso? Que si nosotros no conocemos esas promesas, si no abrimos el estuche de regalos preciosos de nuestro Dios, pues es imposible que podamos ejecutar las acciones conforme a su voluntad. Entonces yo creo que esta plática es muy importante porque parte de la restauración total, de hecho se llama restauración, la promesa de restauración total de parte de Dios. Yo les voy a platicar un poco de un jovencito. Voy a platicar de un jovencito que nació en un entorno muy saludable. Nació en una familia muy próspera, una familia que tenía muchos recursos económicos. Era un jovencito que tenía muchas aspiraciones, era un joven sano, era un joven aplicado. Sus padres tenían muchas expectativas de él. Lo pusieron en la mejor escuela de su pueblo. Ese jovencito empezó a desarrollar y se le empezó a ver potencial. Y a la medida que iba creciendo, se le iban delegando responsabilidades en el ámbito familiar. Este joven fue creciendo, pero por la falta de conocimiento empezó a guiarse con conductas que iban dirigidas por méritos propios. Creía que él era el que estaba facultado para hacer esas cosas, ¿sí? Él era un yoyo, ese jovencito. Y bueno, la misma dinámica de la familia lo llevó a una de las mejores universidades de Latinoamérica en ese entonces. Y bueno, pues pintaba muy bien ese muchacho. En paralelo, el padre le pone un gran negocio, ¿verdad? Y como lo veía muy capacitado, dijo, ¿qué puedo poner? Y fue tanto lo que creció ese joven que a los 24 años ya era un gran empresario, ya manejaba muchos recursos, ya traía mucho dinero a la bolsa, pero también traía mucha soberbia y mucho orgullo. Y eso no es de Dios. Dios jamás nos ha prometido que a través de la soberbia y el orgullo va a bendecir. Al contrario, Dios abomina al soberbio y abomina al orgulloso. Este jovencito empezó a rodearse de un entorno dañino, empezó a tener amistades que no eran las adecuadas, empezó a beber mucho, empezó a generarse problemas. Se casó, tuvo unos hermosos hijos, pero como ya estaba empezando, cuando ya empezó a contaminarse por las relaciones tóxicas que tenía, consecuencia de sus propias decisiones, por soberbio y orgulloso, que tenía todo a la mano, pues empezó a perder eventualmente su negocio, empezó a perder eventualmente su matrimonio, empezó a perder eventualmente su salud, su paz. Obviamente no tenía una buena relación con Dios. De hecho, no tenía una relación con Dios ese jovencito. Creció ya más maduro y a los 25 años aproximadamente, de una manera estrepitosa, en cuestión de 8 meses se quedó sin padre y sin madre. Entonces ahí vino un colapso emocional en la vida de este joven, vino una depresión impresionante. Como no podía, ya no tenía la capacidad para ordenar su vida, mucho menos su negocio, su esposa, sus hijos. Entonces se vino a la tierra, se vino al piso. No sé si han leído por ahí en Lucas la vida del hijo pródigo. Pues este es un hijo pródigo contemporáneo. Entonces, como él no tenía la capacidad de conectarse con Dios, empezó a tomar decisiones erradas.
Y como dicen por ahí, empezó a agradar más la pita y empezó a tomar decisiones que lo llevaron a una quiebra emocional, moral, espiritual y física, y de todo tipo de índole. Entonces no tuvo la capacidad para enderezar el camino porque no conocía el camino. Empezó a tomar planes B, malas amistades, más malas que las anteriores, y era tal su estatus emocional que en una ocasión ese joven ya adulto, ya casado, con un matrimonio quebrantado, le dice a la esposa: tú vales más muerto que vivo. Eso le dijo la esposa. Y si tienes una esposa así, ¿para qué quieres enemigos, no? Ese joven, como no tenía rienda, como no tenía ni pies ni cabeza, pues se hizo una buena idea. Tienes razón, yo valgo más muerto que vivo. Y este muchacho decidió quitarse la vida en 3 ocasiones. Decidió quitarse la vida. Pero, como dijo Juan Carlos, Dios es bueno. De una manera impresionante, ese muchacho recibió un llamado de parte de Dios. Y te quiero reiterar que cada uno de nosotros tenemos un llamado de Dios. Y a pesar de los pesares, y a pesar de que tú o yo hacemos garras nuestro propósito de parte de Dios, Dios en su misericordia te guarda y te cuida. Inexplicablemente ese muchacho la libró de 3 intentos de suicidio. Fue un milagro que Dios obró. Un milagro. Ese muchacho no murió. Perdió matrimonio, perdió negocios, perdió la paz, perdió la salud, perdió familia, perdió todo. Ese tipo no tenía un plan de vida, no había esperanza para esa persona, no había nada, no había una estrategia. Era mejor muerto que vivo. Pero ese muchacho, de una manera milagrosa otra vez, le llegó un ángel, le llegó un amigo de parranda, por cierto. Ya había sido rescatado por Dios y le dijo: ¿por qué no tomas en consideración la posibilidad de buscar a Dios? Y esperó 2 años, este muchacho todavía. Esperó 2 años, no quería hacer el cambio, tenía miedo al cambio, no creía en el cambio, etcétera, etcétera. Había una serie de cuestionamientos que no le permitían eso. ¿Hasta que definitivamente vino un quebrantamiento de parte de Dios? Es muy diferente a un autoquebrantamiento cuando tú por tu voluntad propia decides entregarte al Señor. Y el otro tipo de quebrantamiento es el quebrantamiento del Señor. Es cuando Él provoca cosas para que tú recapacites y recibas a Dios en tu corazón. Este muchacho recibió a Jesús y este muchacho empezó a creer en Jesús de una manera extraordinaria. Empezó a creer, se enamoró de Jesús, empezó a descubrir en ese baúl de la Biblia, empezó a descubrir las promesas, empezó a entender cuál era la intención de Dios, cuál era la voluntad de Dios, cuál era ese pacto inquebrantable que Dios había hecho con él desde antes de que naciera. Y se enamoró de una manera perdida por Dios. De una manera inexplicable empezó a restaurar su vida paso a paso, paso a paso, paso a paso. Y es increíble cuando Dios dice que los tiempos postreros serán mejores que los primeros. Es increíble cómo la vida de ese muchacho cambió. Y ese muchacho del que le estoy hablando es el que está aquí enfrente con un micrófono. Si yo se los digo
Si yo se los digo es porque yo viví el quebrantamiento, yo viví ese desquebrantamiento de alma, de espíritu, de cuerpo. Yo iba a perder la pierna por el exceso de alcohol y cigarro. Se me estaba ganando la pierna derecha. Ya me la iban a cortar. De una manera impresionante, en el momento que yo decidí entregar la vida a Jesús, los médicos no podían creer lo que estaba pasando. Empezó a circular sangre por mis venas, empezó a agarrar color mi pierna, y dijeron: esto no puede ser, esto es un milagro de Dios. ¿Por qué te digo yo esto? Porque muchas veces, la mayoría de las veces, el enemigo se encarga de ponernos en nuestra mente y en nuestro corazón la idea de que no valemos. Cometemos errores porque somos humanos. Cometemos pecados porque somos humanos. Sí, pero también tenemos un Dios que redime. Y mira, me impresiona mucho que hay un eslogan que me encantó. Dice: tú no eres restaurado de una manera total, no porque olvidaste el pasado, sino porque Dios te redimió. La palabra redimió viene del contexto redención. ¿Qué redención? Es cuando alguien paga tu deuda por amor, a cambio de nada, por amor. Dios es el redentor de nuestras vidas. Es decir, Dios redime tu pasado, Dios te perdona tu pasado. Pero no lo creemos porque no lo entendemos, porque no lo sabemos. Nosotros tenemos un redentor. A mí no me importa lo que tú hayas hecho, pero yo sí te puedo decir que yo creo que nada más va y loco me rebasa. Pero era una lacra, güey. Era una lacra, era una pus. Todo lo malo yo lo hice. Y ese engaño, por años y por años, me tuvo atado Satanás. Yo me sentía incomprendido, sentía que no era justo lo que me había pasado, pero también me sentía como que yo no era digno de recibir el perdón. No era digno de recibir el perdón porque era demasiado lo que yo había hecho, era demasiado el daño que yo había hecho. No había posibilidad alguna de que yo fuera redimido, no había posibilidad alguna de que yo fuera sanado. No tenía esperanza de vida, no había solución para mis situaciones. Eso era lo que yo sabía y eso era lo que yo creía. Pero noticia, cuando yo supe quién era yo en Cristo, cuando yo fui restaurado con amor eterno, dice, fui limpiado, llegué como lazo de cochino y de una manera impresionante, a base de puro amor, fui limpiado, fui restaurado, me dio una identidad nueva. Ya no pensé más en quitarme la vida. Sí perdí mi matrimonio, pero Dios me dio la oportunidad de conocer una mujer preciosa que me ama y que servimos juntos. Me dio una oportunidad de vida. Mis hijos se restauraron. Mis hijos me perdonaron. Mis hijos le sirven al Señor. Si te digo esto es porque yo soy el extremo de lo extremo en cuanto a lo que es el quebrantamiento y en cuanto a lo que es la restauración. Yo no sé en qué condiciones vengas tú, pero yo te puedo decir que tienes oportunidad de vida. Y como dijo Juan Carlos, el Señor es un especialista en levantar piezas quebradas y armarlas, y no solo armarlas con una soldadura burda, sino al contrario, te arma de una manera tan extraordinaria que con lazos y con hilos de oro arma pieza por pieza, pieza por pieza. Y no estoy hablando mera teoría, estoy hablando de una realidad. Pero ¿qué es lo que necesitamos aquí? Creer. Necesitas creer. Si tú no lo crees, imposible que suceda. Dice la palabra de Dios, sin fe es imposible agradar a Dios. Pero dice también que si tú tienes fe como un grano de mostaza es uno de los granos más pequeños
dentro de los granos comestibles. Pero dice que ese grano, cuando entra a tierra fértil, se hace un árbol de grano. ¿Qué quiere decir eso? Que la mínima fe que tú deposites en las manos de Dios, esa fe de una manera exponencial va a crecer, de tal manera que tu vida va a girar en torno a Dios y tú vas a hacer un milagro andando. Y esa pieza que no valió cacahuate, esos pedazos que no servían, van a tener un valor muy especial. Y no para la gente, para Dios. Un valor muy especial. Y es bien impresionante, es bien hermoso cuando tú entiendes el propósito de Dios en tu vida y cuando tú ya eres una persona restaurada. No estoy hablando de que soy un hombre perfecto, todavía me están pegando piececitas por ahí, ¿no? Pero lo que sí te puedo decir, en este proceso de restauración, cuando tú tienes el propósito en tu mente y en tu corazón, el propósito de Dios en tu vida, te va a usar de una manera extraordinaria, de una manera exponencial. Héctor lo decía hace rato también, el pastor decía que no venimos nada más a oír, no venimos nada más los martes a escuchar, los domingos a levantar las manos y qué padre, no. Nosotros fuimos predestinados para servir. Mi testimonio ha impactado, si no a cientos de gentes, creo que un poquito más, un poquito más de cientos de gentes. ¿Por qué? Porque si lo hizo conmigo, lo va a hacer contigo. Yo no sé por qué ya está hablando esto, pero aquí debe haber gente quebrantada. Aquí debe haber gente sin esperanza. Aquí debe haber gente que no le encuentre ni pie ni cabeza a su vida. Estoy seguro que nadie. Yo te digo, anímate, anímate. Te voy a dar 3 verdades poderosas sobre la restauración de Dios. 3 verdades poderosas. Una de ellas, la número 1, Dios restaura lo que el tiempo no puede devolver. Aquello que tú pensabas era imposible. ¿Por qué? Porque ya eres viejo. ¿Por qué? Porque ya no tienes fuerzas. ¿Por qué? Porque ya no tienes recursos, ya no tienes ánimos, ya no vales nada, ya no creen en ti. Eso es lo que el diablo ha metido en tu mente. Créeme que es una vil mentira. ¿Por qué? Porque Dios restaura lo que el tiempo no puede devolver. Dios te va a devolver todo. Me voy a regresar un poquito aquí. En el Antiguo Testamento, en el libro de Joel 2, 23, 25, y esta es una promesa de Dios, y quiero que la tomen porque yo la tomé cuando yo lo conocí a Dios. Dice, y yo le restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta. Textualmente está hablando de todo lo que hayas perdido, llámese economía, llámese salud, llámese familia, todo lo que haya sido, que tú lo hayas perdido consecuencia de tus decisiones y de mis decisiones. Dios tiene una promesa eterna, una promesa inquebrantable. Dice, yo te lo voy a restituir. Créanlo, chavos. Créanlo. Dios no pone parches. Ahorita en la dinámica hablábamos de parches. Yo lo cuestiono un poquito. Dios no pone parches. Dios cambia totalmente la vida de las personas. Él no parcha. La especialidad de Dios no es parchar, es cambiar. El corazón te lo parcha, el corazón te lo cambia. Yo tenía un corazón de piedra, corazón orgulloso, duro, soberbio. Dios me quebrantó 3 días llorando en el suelo. De una manera impresionante me levanté con un corazón tierno, un corazón amoroso, un corazón dispuesto a perdonar y a pedir perdón. Es impresionante cómo trabaja Dios. Dios restaura, Dios no parcha. Dios restaura totalmente. Otra de las personas que también fueron quebrantadas fue Job. Y lo voy a mencionar porque Job era un hombre muy próspero. Job era un hombre justo, dice la palabra de Dios. Pero creo yo que a Job le faltó un poquito en disciplinar a sus hijos eran algo indisciplinados,
Pero más sin embargo dice la palabra que Job oraba por ellos, hacía holocaustos por ellos. Pero más sin embargo Satanás quiso, mal y lo tentó y lo quebró. Pero bajo la supervisión de Dios le dijo: mamá, no me toques el alma de Job. Porque el diablo decía: no, pues tiene todo, nada le duele. Y mira qué padre, pero a ver, tócalo tantito. Y Dios le permitió, no lo castigó, le permitió para que el diablo viera el corazón de Job. Mas sin embargo, es impresionante. El diablo le quitó todo le quitó. Le quitó familia, le quitó riqueza, recursos, le quitó la salud, le quitó los amigos, porque los amigos que le acercaron, ¿para qué quieres amigos de ese tipo? Nomás te metían carrilla, ¿no? Entonces, es increíble cómo fue quebrantado en su vida Job. Ya no tenía hijos, ya no tenía nada. La esposa, que fue la única que vivió, le decía: ¿por qué no reniegas de Dios y te mueres? Yo creo que esa era como la primera cosa mía. Pero después dice la palabra, por ahí dice que todavía de teología y historia dice que la esposa se redimió, fue redimida, fue perdonada y tuvieron más hijos. Dice: más hermosos que los primeros, ¿no? Se supone que fue con la misma esposa. Bueno, el punto es que Dios te da la capacidad para perdonar y te da la capacidad para hacer perdón. Es impresionante. Yo me enfoqué uno a uno con nombre a perdonar y a pedir perdón a cada persona a la cual yo lastimé y que yo fui lastimado. Perdoné, yo solté. Y es impresionante como dice aquí, dice, Dios nos dice: te devolveré cosas y te daré algo parecido. Dice: los años. Solo Dios puede sanar años perdidos, puede sanar etapas rotas y puede sanar temporadas mal vividas. Yo me di cuenta que la única manera para yo poder recibir la restauración es tener la capacidad de perdonar y recibir. Cuando tú pides perdón, tú estás quebrando con el orgullo. Cuando tú pides perdón, estás quebrando con la soberbia. Estás quebrando con todo aquello que estorba. Y Dios te pone un corazón limpio, te pone un corazón sano, te pone un corazón de carne, te pone un corazón amoroso que va a provocar que se muevan las cosas en el ámbito emocional y espiritual. Entonces, la primera verdad es: Dios restaura lo que el tiempo no puede devolver. Joel 2:25 dice: yo los compensaré a ustedes por los años en que todo lo devoró ese gran ejército de langostas que envié contra ustedes, las grandes, las pequeñas, las jóvenes y los altaneros. La verdad número 2: la restauración de Dios suele empezar por dentro, y ahí está la clave, Dios. Suele empezar por dentro, y yo diría no suele. La restauración de Dios viene de adentro hacia afuera. Primero, tienes que ser restaurado tú para que tu entorno sea restaurado. Tristemente, nosotros creemos que podemos o tenemos la capacidad de perdonar siempre y cuando la otra persona nos pida perdón. Y ahí estás condicionando y así no trabaja Dios. Dios dice: restáurate tú primero, límpiate tú primero y tu casa será restaurada. Salmo 51:10 dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu firme dentro de mí. Aquí David estaba totalmente quebrantado. Decía: Señor, quiero que empieces conmigo. David la había cajeteado, había cometido muchos errores, había matado a mucha gente, cometió adulterio, pero más sin embargo él tenía la capacidad para reflexionar y reaccionó y dijo: Señor, cámbiame el corazón, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu. Y cuando él estaba pidiendo un corazón limpio, era porque él estaba consciente de que no estaba limpio. Dios no puede limpiar lo que ya está limpio. Dios limpia lo que está sucio, ¿no? Entonces David estaba consciente de su impureza. Y por eso dijo: Señor, limpia mi corazón. Fíjate, antes de restaurar finanzas, familia, ministerio, Dios restaura tu identidad,
Dios restaura tu carácter, Dios restaura tu corazón. Si tú entregas tu vida completamente al Señor, Él se compromete a restaurarte todo. Es pleno, no parche, no a medias. Pero si tú no le entregas al Señor tu vida, si la quieres entregar en parte, Señor, aquí no te metas conmigo, Señor, yo te entrego esto porque esta es mi prioridad, esta es mi necesidad, pero aquello no me lo toques, Dios no va a trabajar así. Dios trabaja plenamente cuando tú te entregas plenamente. No porque Él no pueda, sino porque es necesario que tú te entregues plenamente. Y por último, la restauración de Dios siempre supera lo que se perdió. Yo no te voy a decir que textualmente Dios restaura lo que tú perdiste. Sería una mentira de mi parte. Pero lo que sí te puedo decir es que Dios restaura lo que tú necesitas que sea restaurado. Si Dios me regresara ahorita lo que económicamente yo perdí, no me lo ha dado porque seguramente me lo voy a echar a perder. Y yo mejor ahorita y cooperando. De lo que yo sí me he dado cuenta es de que no es más rico el que más tiene, es más rico el que menos le falta. No el que tiene la cartera llena de billetes, no el que tiene los bancos rebosando de dinero es el más rico. Es más rico el que dice, no me falta nada. Ese es el más rico. Yo me atrevo a decir el día de hoy que yo soy más rico que antes. Y no nada más soy rico en lo financiero, sino soy rico en lo emocional, soy rico en lo espiritual. Mis hijos me aman, yo los amo, mis nietos me aman, no me recuerdan mi pasado. No, eso no tiene precio, no hay precio. Por eso me considero un hombre rico y me considero que Dios me ha restaurado eso y más. Entonces, Dios no empata con el pasado, Dios lo supera, Dios no es compensación, Dios es redención, Dios redime, Dios perdona, Dios es un Dios de oportunidades. Si tú estás dispuesto verdaderamente a entregarle tu vida al Señor, yo te garantizo que tu vida no va a ser igual. Pero si tú no decides, porque es voluntad propia, si tú decides seguir en las mismas circunstancias, seguir en las mismas condiciones, seguir manipulando la vida de acuerdo a tus recursos, a tus capacidades, créeme, no vas a ver el milagro de Dios. Yo te sugiero, darte la oportunidad. Tu vida va a cambiar de una manera extraordinaria. Te lo sugiero. ¿Hacemos un reto? ¿Sí? ¿Sí, verdaderamente? ¿Le entregamos la vida al Señor? Permítame la vida. Cierra sus ojos, por favor. Señor Jesús. Qué hermoso eres, Padre. Qué lindo eres, Señor. Nosotros cada semana, Señor, repetimos, Señor, como si fuera un eslogan, pero es nuestro corazón desbordado, Señor, diciendo, solos no podemos. Solos no podemos. Reconocemos, Padre, que sin ti no somos nada, Padre. Reconocemos, Señor, que sin ti somos personas muy frágiles, Padre. Somos personas muy limitadas, Señor. Pero también reconocemos, mi Dios, que contigo todo es posible. El día de hoy, Señor, queremos hacer un compromiso formal contigo, Señor. El día de hoy, Padre, queremos entregar nuestras vidas quebrantadas, Señor. Henos aquí, Señor. Con un corazón contrito, Señor. Un corazón humilde, Señor. Un corazón humillado, Padre, reconociendo nuestras debilidades, Señor. Reconociendo, Señor, que hemos cometido errores, Padre. Reconocemos, Padre, que tenemos un pasado no muy bueno, Señor, consecuencia de nuestras decisiones. Pero también reconocemos, Señor, que tú eres un Dios que restaura, Padre. Y es un Dios que promete una restauración total, no a medias.
te pido, Señor, ayúdanos, ayúdanos, Señor. Ven a nuestras vidas, Señor. Toma el control de nuestras vidas, Señor. Ayúdanos, Señor. Como decía en tu palabra, el incrédulo decía, creo, pero ayuda mi incredulidad. Creo, pero ayuda mi incredulidad. Esa pequeña porción de fe, que aun y cuando a veces desmayo, Señor, a veces tengo cuestionamientos, Señor, la desesperanza me gana, los afanes de la vida me ganan, Señor, y que creo que no hay oportunidad de vida, creo que no hay solución. Esa pequeña porción de fe, Señor, multiplícala, Padre, multiplícala, Señor. Haz un milagro en nuestras vidas, Señor. Yo te pido, Padre, que vengas y restaures la vida de cada uno de estos varones, Señor. Si estamos aquí, Padre, es porque queremos y necesitamos de ti, Señor. Padre Santo, eres hermoso, Señor. Yo te pido, Señor, que venga una doble y fresca unción sobre la vida de estos varones, Señor. Que cuando venga el desánimo, Señor, cuando venga la desesperanza, Señor, cuando venga esa toma de decisiones, Padre, que sea bajo tu voluntad, Señor. Que primeramente, Señor, acudamos a tus pies, Señor, a pedir esa dirección, Señor, porque tu dirección es infalible, Padre, y porque nos amas, Señor, y porque somos tus hijos, Señor, y porque creemos en ti, Señor. Te amamos, Señor, te adoramos, Señor, te glorificamos, Señor. Ponemos nuestras vidas en tus manos, Señor. Gracias, Padre. Yo bendigo a cada uno de estos varones, Señor. Yo los bendigo, Padre. Yo desato bendición sobre sus vidas, Señor. Y yo te digo, Señor, que veremos hombres prósperos, Señor, en todos los ámbitos, Señor. Veremos hombres, Señor, en victoria, Señor. Veremos hombres, Señor, que han vencido, Señor. Han vencido la derrota, Señor Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque nos da la oportunidad, Señor, de ver tus milagros, Señor Jesús. Gracias, Dios. Todo esto te lo pedimos en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesucristo. Gracias, Señor. Amén. Gracias, chicos. Ojalá les sirva. La promesa más grande que Dios nos dio a nosotros se encuentra en Jesucristo, que nos amó tanto que mandó a su único Hijo a morir por nosotros. Y si tú estás aquí por primera vez, declara esto. No me gustaría irnos sin que tú declararas esto. Podemos cerrar nuestros ojos. Si tú nunca has aceptado a Jesús en tu corazón, acompáñame a hacer esta oración y todos los demás vamos a hacerlo juntos también. Y Señor Jesús, reconozco, Señor, que tú moriste por mis pecados, pasados, presentes y futuros, que tú moriste en la cruz por mis pecados y resucitaste al tercer día. Y en esta noche también resucitas en mi corazón, Señor. Quiero que gobiernes mi vida, Señor, para siempre, Señor. Reconozco, Señor, que contigo nunca más estaré solo, Señor. Quiero que tú guíes mis pasos, que tú guíes mi vida, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Sabes? Es importante reconocer que Dios tiene una promesa para nosotros y como lo dijo Pompeyo, cada uno de nosotros fuimos hechos en imagen y semejanza. Tenemos la creatividad, tenemos la promesa y nos hizo con un propósito. Y tenemos que vivir ese propósito. Tal vez tú te sientes vacío, tal vez tú te sientes que algo te falta en la vida, tal vez tú tienes todo el dinero, tal vez tú tienes una buena familia, pero sientes que algo te falta en tu vida. Y te puedo decir que ese hueco no lo va a llenar nada más que Dios. Si tú estás viviendo en el propósito de Dios, Él va a estar contigo y Él te va a guiar.